Ayer estuvimos conversando sobre un tema que fue muy interesante, que fue las claves para comprender el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y estuvimos con Daniel Ortega, director del Centro de Desarrollo de Políticas Públicas del ESPOL. En esa conversación al aire dijimos, bueno, habría un segundo capítulo, ¿no? Una parte 2 de esta conversación. Y esa parte 2 va a ser hoy. Así que Daniel, qué gusto y gracias por estar hoy con nosotros para continuar con esta conversación que es muy amplia y tiene, como lo dijimos ayer, muchos detalles y muchas implicaciones. Entonces, qué bueno poder un poco recapitular lo que estábamos conversando ayer y empezar a entender cuáles son las repercusiones actuales o las implicaciones que tiene para la región este conflicto y que podamos un poco como traer acá más cerca a nosotros lo que estamos viendo de lejos. Por supuesto, Clara María, siempre un placer de acompañarlos. Muy buena tarde a todos los radioescuchas. Tal vez de manera inicial, definir nuevamente que este es un problema de estricto carácter geopolítico, en el cual se encuentra disputa no solo la hegemonía en términos de la capacidad de autoridad que pueden tener diferentes economías emergentes, sino también una disputa de carácter soberana, territorial entre dos países. En ese contexto habíamos indicado que existen algunas herramientas que están sobre la mesa para el diálogo, que tienen que ver con desmilitarización, desarmamento, ¿sí? Y el rol que puede jugar Ucrania al adherirse o no a la OTAN, entendiendo a la OTAN como un mecanismo de seguridad y defensa, ¿sí? Adicional a esto, me gustaría agregar que las implicaciones de la definición de este conflicto sentarían un precedente, tanto por la invasión permanente en Crimea como lo que pueda suceder con Ucrania, sentarían un precedente a lo que puede entenderse en las dinámicas entre China y Taiwán y lo que sucedió ya entre China y Hong Kong, ¿sí? Recordemos que la OTAN, de la cual forma parte los países europeos, los países anexados, que son más de 14, desde 1997 hasta la fecha, como miembros de la Unión Soviética, y Estados Unidos, conocido como el Tratado del Atlántico Norte. Ese foro mantiene un mecanismo de consulta política con Rusia directo que ha quedado inhabilitado, no se está usando. El segundo foro de diálogo entre la Unión Europea y Rusia sin Estados Unidos es la Organización para la Seguridad y la Cooperación de Europa. Y el tercero, que tiene más reciente data, que es el 2014, es el Cuarteto de Normandía, que justamente es una resemblanza se dio en el contexto de recordar, digamos, el día D, y participan Alemania, Francia, pero está presente en la mesa Rusia y Ucrania. Ese mecanismo del 2014 facilitó los acuerdos que hoy pues, han incumplido de ambas partes. Y finalmente tenemos el foro que se da en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde participan muy pocos países, pese a ser Naciones Unidas, y donde Rusia mantiene un poder de veto. Yo creo que con esa breve recapitulación, creo que podemos adentrarnos en las diferentes dimensiones y oportunidades que puede existir en este problema. Muy bien, bueno, aquí de todas formas sí creo que se dijeron un par de cosas nuevas de manera muy ordenada y clara de lo que hablamos ayer, y eso da un buen pie para entender entonces este conflicto, cómo nos afecta, podría ser esa palabra, no sé si la palabra realmente es afectación, pero tú me podrías decir sí. Sin duda alguna, en diferentes niveles, ¿no? Nos afecta como ciudadanos por el respeto a la paz y el proceso de reactivación económica global. Segundo, nos afecta como una sociedad latinoamericana más amplia que tiene una identidad propia, y nos afecta como república, como Estado, ¿no? En las condiciones e intereses que tenemos como país. Recordemos todos que fue en el contexto de la Segunda Guerra Mundial que nosotros suscribimos un protocolo ante los efectos de un país vecino en los cuales cedimos territorio. Entonces, siempre en estas coyunturas nosotros tenemos algo. Pese a que pensemos que está muy distante, que esto está en Euroasia, que no tiene que ver con nosotros, cualquiera de las resoluciones que se planteen van a tener impacto en términos económicos y en términos políticos. Muy bien. Hablemos entonces ahora sí un poquito más sobre implicaciones específicas que este conflicto tiene en la región. Por supuesto. Recordemos que el proceso involucra, ¿no?, acciones desde un país de Occidente. Esto es Estados Unidos, que además de ser parte de la OTAN, tenía suscritos
desde 1987 tratados. Estos son los tratados de fuerzas nucleares de alcance intermedio, con los cuales se buscaba determinar que todos los misiles balísticos de crucero y lanzadera en Europa se eliminaran. ¿Sí? Para poner un antecedente, fue el mismo tratado que permitió también superar en la región la presencia, por ejemplo, que teníamos en Cuba de misiles rusos y demás. Lo que sucedía en Europa era distante y obligó a firmar este tratado, lo cual se respetó de ambas partes y digamos que se llegó a eliminar muchas armas nucleares de alcance intermedio, como dice la traducción del tratado. Pero en 2019, Estados Unidos se retira de este tratado, ¿sí? Bajo la premisa y el mensaje a Rusia de que no tenía nada que ver ya con Rusia y que Estados Unidos se retiraba porque decidía continuar el establecimiento de ciertas operaciones militares en el resto de la región. Bajo esa premisa, sin embargo, la OTAN ha continuado operaciones incrementadas en la región desde 1997, sumando 14 países, y nos lleva a esta tensión y conflicto. Entonces, podemos entender a Rusia, sí, como un acto amenazante movilizar más de 100.000 soldados a la zona, pero podemos también tratar de entenderlo, sin por esto ser flexibles con Rusia, pero tratar de entender que es un último llamado de Rusia a un mecanismo de diálogo. Entonces, si eso es posible, ¿qué implicancias puede tener para la región tomar una decisión, por ejemplo, de contribuir a facilitar ese diálogo? Sabiendo que los foros que he indicado que existen para mantener ese diálogo no han sido viables. Entonces, la respuesta que surge es, ¿puede el sistema intergubernamental de Naciones Unidas jugar algún rol? ¿Cierto? Se reúnen en Ginebra, se reúnen muy cerca de la sede, ha habido intercambio de funciones permanentes, pero ¿qué rol está jugando el sistema? Y a esto se suma pues, la incapacidad que sí hemos observado del sistema de responder a otras necesidades globales, como lo fue el tema de la vacunación. Fue imposible que muchas de estas mismas economías se pusieran de acuerdo entre todos de buscar una solución unificada de liberar derechos propiamente del paso de la vacuna. Entonces, sin algo de tanta trascendencia para la vida humana no se pudieron poner de acuerdo, trataremos de entender la complejidad de lo que significa que las grandes potencias se pongan de acuerdo en un conflicto bélico. Sin embargo, el sistema de Naciones Unidas tiene esa capacidad, por lo menos construida, la institucionalidad para hacerlo. Yo pensaría que el secretario de Naciones Unidas, además de ser brasileño, pues representa un buen canal. Y creo yo, como decíamos ayer, Rusia busca sus interlocutores del mismo nivel, ¿cierto? Pues dialoga con la OTAN, no dialoga con Europa, ni sus miembros, dialoga con Estados Unidos. Y recordemos que en el 2015 la región logró un paso muy importante. Estableció un mecanismo de consultas políticas bilateral entre Rusia y la CELAC, que es nuestra comunidad de Estados Latinoamericanos y caribeños. Si bien es cierto, este mecanismo de consulta política, porque no es un mecanismo de integración y no es una organización de estados como les lo era, ¿no? Solo es un mecanismo de diálogo y consulta, pero por el cual se promovió la fuerte noción y la identidad de que América Latina es una región de paz. Entendamos que la resolución o no, o la forma de la resolución del conflicto entre Rusia y Ucrania puede tener implicaciones para esa paz. Algunos pueden especular, aunque en efecto sí se ha dado, relaciones previas entre Rusia y Cuba, entre Rusia y Venezuela. Entonces entendamos que si Estados Unidos se expande en territorio que es un vecino cercano a Rusia, la respuesta natural de Rusia pudiese ser buscar vecinos cercanos a Occidente para llegar también a tener una señal fuerte contra Estados Unidos. Ay, me parece increíble, te escucho y me parece increíble la ambición, el poder de las grandes potencias, la carrera por ser primeros. Me parece que es una cuestión de no creer en tiempos en donde creeríamos que todos estamos en busca de armonía y de paz, pero no, hay muchos intereses de por medio. Y uno de los intereses, y quiero que me lo expliques y me lo pongas como muy claro, es el tema del suministro de gas a Europa, que creo que es un eje importante. Sin duda. Entonces vemos que en el corazón de esta discusión, sin duda, está el derecho soberano de los estados a su autodeterminación, de adherirse o no a un foro o al otro, y la impertinencia de otros estados de prohibírselo o negarse. Sin embargo, cuando lo analizamos en una conducta más amplia, pues llegamos a entender otras intenciones que tienen origen político-económico, y como hemos visto en el tema de las vacunas, improbable, ¿no? Cada empresa de cada país más grande tiene una vacuna y no nos pusimos de acuerdo para ayudarnos entre nosotros y hoy seguimos compitiendo más por mercado. Entonces,
¿Cómo eso lo vemos en energía? Ayer indicábamos que en el caso de Estados Unidos y su relación con Europa es un principal proveedor de energía, pero es Rusia quien provee gas, principalmente gas, además de otros recursos naturales no renovables, a Europa en más del 40%. Es decir, poniéndolo en términos aumentados, si hoy, en medio del invierno, Rusia tuviera problemas para el suministro de ese gas, muy probablemente las condiciones de la población europea no serían las más adecuadas. Y es desde esa lógica que Rusia y Alemania han desarrollado un proyecto que se llama Nord Stream 2. Este proyecto es para energía de Alemania, tal vez algo contradictorio con sus propios objetivos de tener soberanía energética. Entendamos soberanía energética como no depender necesariamente de un solo grupo y tener sus propias capacidades. Sin embargo, la construcción avanza rotundamente, faltan muy pocos kilómetros. En el caso de establecerse, inclusive pudiese proveer a Rusia una oportunidad de facilitar gas a Polonia. Entonces, estos mismos que hoy son aliados de OTAN y por tanto más cercanos a Estados Unidos y que además representaría una pérdida de combustibles de Estados Unidos a esos países, hoy en día también se relacionan con Rusia. ¿Qué ha pasado en Alemania? Y esto tal vez la pone un poquito en stand-by a Alemania. Los verdes, el Partido Verde lo ha enfocado también con una lógica ambiental. Hoy que hablamos del cambio climático, que hablamos de enverdecer o de limpiar nuestras fuentes de energía, más bien Alemania decide construir una obra de infraestructura gigantesca con Rusia para abastecerse de más, digamos, y generar más emisiones. Entonces los verdes han planteado en el Parlamento un serio debate y consideraría yo que es una de las posibilidades de inhibir o de desacelerar esta producción. Pero yo creo que ya la inversión realizada y la importancia en el corto plazo de acceder a ese gas hace que Alemania tenga este papel tibio. Alemania no, ante el reciente llamado a Ucrania de armamento, Alemania no responde. Alemania, el nuevo canciller francés, lo que hace es enviar un hospital de campaña y me parece que fueron 5.000 cascos, lo cual los ucranianos lo han entendido un poquito, como decir, piensas que vamos a tener heridos, ¿no? Es decir, me das un hospital cuando lo que mandé a pedir era armamento, mientras que Estados Unidos moviliza $200 millones en pocas semanas de armamento bélico. Desde esa lógica, la energía, el acceso a combustibles, veamos lo importante en la geopolítica global, lo que significa. Tal vez eso nos ayude a entender un poco más por qué los acuerdos de clima siempre avanzan lentamente, no involucran una acción colectiva mancomunada y decidida de todos, hasta que seguramente cada una de las potencias tenga sus propias tecnologías y sus propias empresas que le puedan proveer a nivel global. Eso mismo era lo que te iba a decir. Está clarísimo porque es que las decisiones ambientales no marchan al ritmo adecuado. Está clarísimo porque es que es difícil llegar a una agenda propuesta por las Naciones Unidas. Está clarísimo que los intereses propios definitivamente son para cada nación lo más importante. Entonces, yo, quiero un poco invitarte a, como lo hicimos ayer, a que nos des algunas conclusiones y reflexiones finales, pero me quedo aún más con la claridad de que estos conflictos tienen todo menos inocuidad, tienen todo menos inocencia, y hay mucha estrategia detrás de estas decisiones políticas, a pesar de la conciencia que haya de los diálogos y de la consecución de la paz. Es mucho pantalla, si existe el término greenwashing, yo podría decir que es un whitewashing, es como creemos que queremos la paz, pero no la hay. Entonces, te invito a que nos hagas esas conclusiones finales, porque sé que es un tema muy largo, pero no lo tenemos todo el tiempo al aire. Y esto lo que hace también es dejarnos a cada uno de nosotros como una puntadita de curiosidad para seguir aclarando, para seguir investigando y para seguir estando atentos al tema y conocer un poco más de estas relaciones políticas y geopolíticas, ¿no? Internacionales. Por supuesto, concuerdo, y desde la academia nuestra invitación realmente no necesariamente es a tomar partidos, pero sí a nutrir de insumos que permitan a la sociedad crear una visión mucho más comprensiva. Entonces, desde esa óptica sabemos primero que no son hechos aislados. Hay historias de ambas partes. Lo mismo podríamos construir todo un hilo conductor a la colaboración que sí ha tenido Estados Unidos y Rusia en contra del yihadismo y en contra de lo que se ha denominado terrorismo, su presencia en Afganistán y cómo eso también se vincula a este problema. No se tratan tampoco de líneas discursivas sin prefábrica. Siempre tiene que haber un villano.
Para que exista una potencia que trate de salvarnos a todos, tiene que existir ese villano y definitivamente pues Rusia se ha ganado ese papel por mucho tiempo. Aterrizando esto a áreas concretas para nosotros. Primero, si en efecto estamos hablando de una disputa de poderes y una redefinición de un mapa global desde hace algunos años, pero que hoy tiene mucho más carne, Latinoamérica y el Caribe debe preguntarse dónde quiere estar y tomar acciones concretas. En el caso del foro que sí tenemos de diálogo con Rusia, deberíamos plantear muy claramente durante esta presidencia pro tempore de CELAC que tiene Argentina, tiene un gran reto. Primero que todo, volver a incorporar a Brasil. No puede ser posible que de los países económicos más potentes de la región, Brasil se retire del mecanismo de diálogo, ¿no? Eso nos muestra tan débiles y tan desintegrados y vulnerables en el mundo que es no deseable. El retorno de Brasil debe ser un imperativo para la presidencia argentina, el mecanismo de diálogo reactivado con Rusia y, por tanto, de planteamiento del respeto a la región como una zona de paz. Segunda oportunidad para el Ecuador, entendiéndose en su acuerdo de asociación estratégica con la Unión Europea, con el mecanismo de diálogo político existente que mantenemos con Estados Unidos por la lucha contra las drogas y en materia ambiental y desarrollo. Pero también por el acuerdo suscrito con la Unión Económica Euroasiática tenemos importantes implicaciones. Recordemos que nuestro banano va a Rusia, por darles un ejemplo muy concreto de algo que puede estar a la vuelta de la esquina en el momento de que Euroasia se dispare en un conflicto bélico, ¿no? Entonces tenemos que entender las implicancias, tomar decisión, y nuestra Cancillería muy seguramente ha propuesto al presidente Lasso un rol protagónico durante su presidencia en la CAN, pero también en mecanismos de diálogo que a la vuelta de la esquina, con elecciones en Brasil, donde se escucha que Lula pueda volver, donde hay cambios en Colombia, este mapa de diálogo y de interpretarnos como región es fundamental. Muy bien, Daniel, te agradezco muchísimo por estas conclusiones puntuales, porque son, sobre todo las últimas fueron muy gráficas para hacernos entender cuál sería entonces la postura de Latinoamérica y dónde quiere estar, en vista de que en términos, por ejemplo, económicos también tendrían repercusión. Hoy hemos conversado con Daniel Ortega, director del Centro de Desarrollo de Políticas Públicas de la SPOL, y lo que hemos conversado entre ayer y hoy tiene que ver con claves para comprender el conflicto Rusia y Ucrania. Si ustedes quisieran volver a ver la entrevista de ayer para complementar la de hoy, pueden hacerlo. Está en nuestro canal de YouTube, La Lupa S, recordándoles que pueden seguir a ese canal y poner la campanita también para que les aparezcan todas las entrevistas que tenemos en este programa. Daniel, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Un placer, Clara María, siempre a la suerte.